Aquí comienza el programa de la radio del opositor. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al programa número 11 de la radio del opositor, un punto de encuentro para todos los opositores en colaboración con la Academia Audio Oposiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya se va notando el fresquito y mi pregunta es, ¿os habéis puesto ya los calcetines de estudiar? ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy? En primer lugar, noticias institucionales. Y para las noticias institucionales pido un poco de silencio y un poco de atención a ver si sabéis por dónde van. ¿Recordáis ese sonido? Me imagino que la mayoría sí. Se trataba del sonido que hacía el módem en el siglo IV a.C., es decir, en los años 90, finales de los 90 y principios de los 2000. Así que imagináis por dónde van los tiros, ¿no? Van por la digitalización y concretamente vamos a hablar de España Digital 2025, una nueva agenda, y por ahí va a ir también nuestra recomendación de lectura, que diréis, no, otra vez, bueno, ¿qué queréis? ¿Una novela? Para una novela tendríamos que haber aprobado, ¿no? Y el mensaje del opositor se junta con el espacio del funcionario. Un día más va a ser una entrevista, yo creo que interesantísima. Y es que lanzamos por Facebook, por la radio del opositor en Facebook, una pregunta con respecto a qué cuerpo os gustaría que nos acercásemos un poco, que consiguiéramos a alguien, algún funcionario del mismo para hablar. Y por email ha ganado, por nuestro Gmail, la radio del opositor, @gmail.com, ha ganado por goleada Gestión de la Administración Civil del Estado. Así que vamos a llamar a Álvaro. ¿Qué diréis? ¿Y quién es Álvaro? Bueno, pues luego lo descubrimos. Comenzamos y lo hacemos, como siempre, con nuestras noticias. Como os adelantábamos en noticias institucionales, vamos a hablar concretamente de la Agenda España Digital 2025. Para ello vamos a dividirlo en dos partes. ¿Qué vamos a hacer en la primera? Pues en la primera vamos a hablar de por qué era necesaria y en la segunda parte vamos a hablar un poco de en qué consiste esta España Digital 2025. Comenzando por qué era necesario. Bueno, si pensamos un poco, en España se han venido realizando diferentes planes, desde cuando había módem hasta la actualidad. Podemos hablar del plan Info 21, que surge en los albores del año 2000, posteriormente el programa España.es del 2004, que ahora claro hasta nos da risa, ¿no? España.es, pero claro, en aquel momento era como la revolución. Luego, en el año siguiente, en el 2005, salió el plan Avanza. Y estos son como los planes que se hicieron para tratar de implementar de alguna manera lo que entonces ni se conocía como digitalización. En aquel momento, pensad que ni siquiera había teléfonos inteligentes, los conocidos como smartphone, desde el que seguramente la mayoría de vosotros nos escucháis. Entonces, bueno, pues eran unos planes para tratar de adaptarse a esta nueva cosa que había de conectarse por la internet.
Ya en esta década que estamos dejando atrás empiezan a salir algunos planes pues, más consistentes, porque ya se sabía que era muy útil, que la sociedad lo usaba y que por tanto demandaba conexión, demandaba una administración más digital. Así surge la Agenda Digital para España 2013, un plan bastante ambicioso, y también la estrategia TIC 2015, en este caso para la Administración General del Estado. Esto es para que fueran surgiendo estas iniciativas que ahora ya para nosotros forman parte del día a día, como por ejemplo poder consultar el SEPE, todo lo que tengamos, las vinculaciones con el Servicio de Empleo Público Estatal de manera digital, entre otras, como puede ser incluso el poder pedir cita para la Policía Nacional a través de las redes, pero también hablar con la Policía Nacional a través de las redes sociales. Esto es algo muy interesante de lo que, si os interesa a vosotros, porque es interesante para nosotros, podemos hacer un especial de la digitalización de la Administración General del Estado, cómo ha sido en sus etapas. Todo ello, todos estos planes tenían en común que estaban fundamentados en 4 ejes. El primero de ellos era el despliegue de redes y servicios, es decir, demos cobertura a la gente, porque si no, no se pueden conectar y entonces pues no seremos un país digitalizado. Un segundo eje que estaba basado en la digitalización de la economía, que entonces ya digo que no era la palabra digitalización, no sería la más apropiada, sino como pongamos Internet en la economía, sería como vemos nosotros mirando atrás este eje. En tercer lugar, la mejora de la administración electrónica, de la que ya hemos hablado un poco. Y en último lugar, la formación en competencias digitales. Bueno, estas son las bases que han permitido que surja esta nueva estrategia del año, o más bien del año 2020 para el año 2025. ¿Por qué? Porque permiten ya hablar ahora sí de una digitalización de la industria y la empresa española, especialmente las pymes, las pequeñas y medianas empresas. También hablar de una digitalización del ámbito del I+D+I, que a todo el mundo se le olvida la última I, no sé por qué dicen I+D, I+D+I. Y por último, una auténtica capacitación digital de la población. Pero además es que la situación derivada de la pandemia ha acelerado el proceso de digitalización, poniendo de relieve las fortalezas que tenía nuestro país, pero también las carencias con las que contaba. Pensemos simplemente en la brecha digital urbana-rural, o pensemos en la brecha digital simplemente por edad, aquellas personas mayores de cierta edad que no tienen las competencias para poder utilizar esos servicios de la administración de manera digital, por ejemplo, no ya hablar con sus familiares por WhatsApp o utilizar un Skype en su vida, en su esfera personal, sino en las relaciones administrativas. Además, la Comisión Europea ya ha presentado su comunicación Dar forma al futuro digital de Europa, que se llama así, que busca una sociedad europea impulsada por soluciones digitales. Y además, también esta estrategia surge porque o viene de la mano de la reciente propuesta Next Generation, que surge en el seno de la Unión Europea y que incluye un nuevo fondo de reconstrucción y resiliencia que considera fundamental impulsar la transformación económica europea desde la transformación digital. Y todo ello explica la urgencia, en definitiva, de articular España Digital 2025. Vale, pero ¿qué es exactamente? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una agenda actualizada para impulsar la transformación digital de España como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad y el aprovechamiento que brindan las nuevas tecnologías, y que se logre todo esto con respeto a los valores constitucionales, los valores europeos y la protección de los derechos individuales y colectivos. Esto que no es nuestro qué es la agenda, sino que lo dice el propio documento emanado desde el Ministerio y que además vamos a dejarlo en nuestro blog para que vosotros lo leáis porque es un documento de 90 páginas, así que nada, cuando tengáis tiempo es nuestra recomendación de lectura y por eso queríamos hacer un poco un resumen.
Esto último nos lleva a hacer una pequeña ya nube de palabras, ¿no? A la hora de hablar de digitalización, que no se nos olvide protección de los derechos individuales y colectivos, hablar ¿de qué? Pues de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Pero siguiendo con qué es esta agenda, tenemos que decir que tiene unos 50 actuaciones, pero por suerte lo han resumido en 10 ejes. Vamos con el primero de ellos, garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas. Esta sería la meta para 2025, lograr el 100% de la población con cobertura de 100 megas. En segundo lugar, el segundo eje eje estratégico que ellos denominan. Continuar liderando en Europa el despliegue de la tecnología 5G, incentivando su contribución al aumento de la productividad económica, al progreso social y a la vertebración territorial. Con lo cual la meta sería el 100% del espectro radioeléctrico preparado para el 5G. El 5G que genera tantísima controversia. En tercer lugar, reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del conjunto de la ciudadanía. La meta será que el 80% de las personas tengan competencias digitales básicas, de las que además señalan que el 50% serán mujeres. Bueno, pues como es normal, porque las mujeres suponemos el 50% de la población, así que nos alegramos que se nos tenga en cuenta para formarnos en competencias digitales. En cuarto lugar, reforzar la capacidad española en ciberseguridad, consolidando su posición como uno de los polos europeos de capacidad empresarial. ¿Cuál será en ese sentido el fin a alcanzar? 20.000 nuevos especialistas en ciberseguridad, inteligencia artificial y datos. 20.000 nuevos especialistas, puesto que si pensamos un poquito en esto, ya al hablar de la cuarta revolución industrial se veía que había muchas carencias, que había un mercado en toda Europa que no estaba o que no encontraba el conjunto de trabajadores necesarios. Hay expertos como Klaus Schwab que hablan incluso de que se necesitan millones de especialistas en esto. Bueno, pues nosotros vamos a empezar por 20.000 que nos parecen suficientes. El quinto eje, impulsar la digitalización de las administraciones públicas. El fin a lograr es que en 2025 el 50% de los servicios públicos estén disponibles en una aplicación de móvil, lo cual nos ayudaría muchísimo a casi todos los ciudadanos. En sexto lugar, acelerar la digitalización de las empresas con especial atención a las micropymes y a las startups. ¿Cuál es la meta? Pues que el 25% de contribución del comercio electrónico sea mediante el volumen de negocio de las pymes. Séptimo eje, acelerar la digitalización del modelo productivo mediante proyectos tractores de transformación sectorial que generen efectos estructurales. Y la meta en este sentido es reducir las emisiones de CO2 un 10% gracias a la digitalización. El octavo, mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio, trabajo e inversión en el ámbito audiovisual. Y la meta será el 30% de aumento de la producción audiovisual en España. Y esto es muy importante porque ya se lleva hablando un tiempo, ya hay algunas plataformas internacionales que eligen España como sede para sus producciones audiovisuales, lo cual es estupendo. En noveno lugar, favorecer el tránsito hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y privacidad y aprovechando las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial. La meta será que el 25% de empresas en España usen la inteligencia artificial y el Big Data. Y es que además el Big Data, el uso de datos masivos, que primero hay que recolectar, pero luego hay que investigar qué información proporciona esos datos, es muy interesante para cualquier empresa. No hace falta que sea una empresa del sector digital, sino para todas las empresas. Esto sería una información, vamos, que ya se convierte hasta en vital en el siglo XXI y a las alturas que estamos. Y por último, el último eje, garantizar los derechos de la ciudadanía en el nuevo entorno digital.
¿Cuál es la meta para 2025? Pues una Carta Nacional sobre Derechos Digitales. Y es que esto es muy importante porque igual que usamos con mucha frecuencia todos los días, la mayoría de los ciudadanos, Internet, alguien tiene que velar por el cumplimiento de nuestros derechos. Y aunque ya contamos con nuestra Agencia de Protección de Datos a la que podemos recurrir, contamos también con el INCIBE, en este caso se quiere crear una auténtica Carta Nacional sobre Derechos Digitales. Y hasta aquí puede llegar perfectamente un resumen, creemos que bastante interesante, de por qué es necesaria España Digital 2025 y qué es lo que se propone. Esperamos que os haya resultado interesante. Ahora bien, si queréis saber más, os vamos a dejar el documento completo colgado en nuestro blog, la radio del opositor, blogspot.com, y ahí podéis leeros todo, y viene desglosado cada uno de los ejes, cómo se van a implementar, cómo se va a conseguir las metas, y es muy, muy interesante, ya os lo anunciamos. Quien tenga tiempo, claro. Vamos ahora a poner en marcha la aparatología de esto viene de atrás porque es el teléfono y creo que no es nada novedoso, pero desde luego lo que sí es novedoso es la forma en la que nosotros en la radio del opositor lo usamos, porque vamos a llamar a alguien que pertenece al cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado y que consideramos que puede ser muy interesante. Tenemos la suerte de contar en el programa de hoy con Álvaro. Él pertenece al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado. Buenas tardes, Álvaro. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Nada, un placer. Teníamos muchísimas dudas, estamos súper interesados en el cuerpo de gestión, pero antes de nada nos gustaría saber tu pasado opositor. A ver, pues respecto a mi pasado, tengo que reconocer que los recuerdos son gratos. Pero bueno, tampoco voy a mentir, son gratos porque logré aprobar y además tuve la suerte de aprobar a la primera. ¿Con esto qué quiero decir? Pues, hombre, que entiendo que habrá opositores que no tengan un buen recuerdo. Pero vamos, yo siempre pienso que opositar al final es una experiencia que apostar te aporta. Obviamente el objetivo siempre es lograr aprobar, pero bueno, hay que ser consciente también cuando uno empieza que no todo el mundo lo consigue, pero no por ello tiene que dejar de intentarlo, claro. Bueno, es que claro, tú tuviste mucha suerte, o hincaste mucho los codos, porque para aprobar a la primera... Sí, a ver, en mi caso, bueno, tuve claro desde el principio, tenía un amiguete en realidad un amigo de toda la vida que logró aprobar unos años antes, y siempre me había estado rondando la idea. Y bueno, pues como muchos, llegó la famosa crisis del 2008, que se prolongó unos cuantos añitos. Sí. Y bueno, pues una serie de circunstancias, razones, me llevaron al final a tomar la decisión de opositar. Y en mi caso sí, bueno, en ese momento estaba trabajando y decidí dejar el trabajo. Wow. Igual, lo ideal a la hora de opositar es poder dedicarte a tiempo completo.
Pero bueno, no todo el mundo realmente puede permitírselo. Y con ello también quiero trasladar la idea de que, bueno, basándome en mi propia experiencia en la promoción, hay bastante gente que trabajando y opositando logra sacárselas, ¿vale? En mi caso sí que es verdad que, bueno, pues eso, tuve la suerte de no tener que trabajar y, bueno, pues sí, aproximadamente en 1 año y medio logré sacármela. ¿Y cómo fue la decisión de dejar de trabajar? O sea, estabas muy convencido de que ibas a opositar y que te lo ibas a A sacar. ver, bueno, muy convencido. Yo creo que a día de hoy todavía no he logrado conocer a un opositor que en su momento estuviera convencido al 100%. A ver, dudas siempre hay. Pero bueno, yo digo que basta con estar convencido en un 90%. A ver, a mí, bueno, pues eso, fueron una serie de circunstancias. Principalmente, ¿para qué te voy a engañar? Laborales, económicas. Es decir, pues eso, en plena crisis conseguí un trabajo en una universidad, trabajo que estaba bien. La verdad que el ambiente universitario, pues para quien lo desconozca, está muy bien, trabajar en una uni, pero claro, el salario, bueno, o al menos así lo pensaba yo, no era acorde a la formación, experiencia y tal. Y bueno, pues tras sucesivas peticiones de subida o de mejora de condiciones y consecuentes negativas, pues al final tomé la decisión de que como eso no iba a mejorar ni a corto ni a medio plazo, pues eso, al final tomé la decisión de opositar. ¿Y tú si tenía algún... Sí, Perdón, nada, por favor, adelante. No, y si tenía alguna duda, pues en ese momento me enteré de que iba a ser papi por primera vez, así que... ¡Anda! Bueno, pues eso. Las poquitas dudas que me pudieran quedar quedaron pues totalmente despejadas con esa noticia. Bueno, y qué bien, o sea, que todo junto, que hay veces que en la vida nos viene todo Siempre junto. digo, un niño que vino con el pan debajo del brazo, efectivamente. Qué bien, y además Sí, 1 año sí. y medio que está fenomenal para sacarse cualquier oposición. 1 año y medio es muy rápido, yo creo que es muy rápido, sobre todo, más que nada, más que el tiempo, sacársela a la primera, porque hay muchas veces que se va al examen pues para probar un poco y no conoces bien, o no lo haces bien, o no te sale bien, luego ya la segunda se verá, ¿no? Entonces... Sí, lo normal suele ser eso. A ver, bueno, en las de A2 es verdad que el porcentaje de éxito a la primera es mayor que pues, en cuerpos a uno. Eso está claro. Y de hecho conozco bastantes casos de ese tipo. Normalmente las A1 ya no solo TAC, sino bueno, cuerpos especiales, pues tipo juez, judicatura, notaría, registro, registratura, etcétera, etcétera. Sí. Eso lo normal no es sacárselo a la primera, pero bueno, gestión es una posición agradecida en el sentido de que si uno le dedica tiempo, y más si puede ser tiempo completo, en 1 año y medio se la puede sacar relativamente, o sea, fácil, nunca nada es fácil, pero vamos, diría más bien es asequible. Muy bien, es asequible. Sacársela a la primera. Y Sí. cuando aprobaste, llegaste al cuerpo de gestión. Bueno, nosotros desconocemos el cuerpo. ¿Qué se hace una vez que eres gestor? Supongo que se os llamará gestores de la administración. Sí, pero yo veo que todavía, a ver, te cuento, yo en mi unidad con 42 años soy el segundo más joven. Vale. Con eso lo que quiero decir es que la gente de la vieja guardia aún sigue refiriéndose más que el título de la oposición, se siguen identificando por grupo A. Tú eres del grupo A o del grupo B, o sea, ya ni siquiera A1 o A2. Vale. Una modificación relativamente reciente. Se refieren a ti como del grupo A o del grupo B, pero vamos, sí, técnicamente somos gestores. ¿Y a qué os dedicáis? Pues a ver, gestión es un cuerpo genérico. Bueno, esa es una de las principales dudas que siempre me preguntan la gente que quiere prepararse gestión, pues eso, un poco a qué se dedica esto. Pues lo primero que siempre digo es que en la administración del Estado hay 2 cuerpos, los genéricos y los especiales o especializados. Los cuerpos genéricos, pues, dicho así a bote pronto, valemos para un roto y para un descosido. Es decir, podemos a priori trabajar en cualquier ministerio, organismo público estatal. Con lo que se implica la propia diferenciación que hay entre los diferentes ministerios existentes, que no tienen nada que ver obviamente unos con otros, aunque en cierta manera estén relacionados. Y luego, dentro de, a su vez, de cada ministerio tienes numerosísimas secciones o departamentos donde puede encajar un gestor, ya sea en el área, áreas técnicas jurídicas, que es eso, que se requiere, en estos casos se requiere un perfil, bueno, o perfil
formación pues más jurídica, obviamente en ese tipo de trabajo pues siempre lo tendrá más sencillo alguien de derecho, pero luego están áreas de gestión económica, financiera, pues ahí obviamente pues les resultará más sencillo a quien haya estudiado ADE, económicas, empresariales, ese tipo de carreras. Pero igual hay área de gestión de personal, de recursos humanos, como decía, económicas, financieras, de técnicos jurídicos. Esos son las 3 áreas principales. Pero luego, como digo, luego dentro de cada ministerio, pues claro, los puestos no tienen nada que ver. El de interior, pues esos son temas de seguridad, asuntos exteriores, hombre, obviamente está más enfocado a trabajar en las embajadas, que también existe la posibilidad siendo gestor. No es un cuerpo que tenga demasiada salida en el exterior, pero igualmente sigue habiendo puestos a los que podemos acceder. Bueno, pues igual, si alguien tiene, yo siempre digo, luego al final uno acaba allá donde priman sus intereses, preferencias, pues Ministerio de Transición Ecológica, el antiguo Medio Ambiente, pues si te gustan ese tipo de cuestiones, pues obviamente ahí tienes ese ministerio a tu disposición, pero vamos, como decía, en gestión se hace un poquito de todo. Desde trabajo puramente burocrático a trabajo de informe jurídico, que es más de análisis, de pensar, razonar, aplicar la ley, la norma. Esos trabajos más de gestión del propio personal, que al final, claro, a los funcionarios igual hay que gestionarles las vacaciones, los permisos, las licencias, las jubilaciones, las excedencias, las bajas, etcétera, etcétera. Pues eso lo llevan a cabo otros, igual funcionarios, compañeros de gestión también. O sea que, pues un poco en función de tu formación académica, gustos e intereses, tienes una amplia variedad de salidas, la verdad. Sí, qué bien. Qué bien, o sea, parece como que cabe, ahí es un cuerpo en el que cabe todo el mundo y en el fondo, si sabes, me imagino, moverte después, puedes llegar a estar muy cómodo trabajando. Realmente sí, porque además, si tomo como referencia el año de mi promoción, que fue un año de 114 plazas, pues eso, al final del curso selectivo llegamos a 114 compañeros, pues había gente que había estudiado pues ingeniería, enfermería, ciencias políticas, periodismo, derecho, obviamente suele ser la carrera mayoritaria, pero vamos, como decía, había de todo. Enfermeros, enfermeras, ingenieros, ingenieras, de ciencias políticas, periodismo, arte, recuerdo, bellas artes, etc. O sea que encima los compañeros siempre van a ser interesantísimos porque vienen de cualquier disciplina. Efectivamente, sí, por eso decía, pues eso, el que ha estudiado arte o bellas artes, pues mira, pues obviamente pues los museos nacionales pues serían un buen destino para ellos. Sí que es verdad que luego existen cuerpos especializados que dentro de esos organismos tienen sus propias plazas, pero al final no deja de haber eso, una serie de puestos de gestión genérica de lo que es el organismo, en este caso un museo, pues que requiere un gestor. Claro. Con lo cual, como te decía, nada, la verdad que en ese sentido gestión da bastantes salidas, bastante. Y me ha parecido antes entenderte que cuando preparas, tú eres preparador, además. También, sí, así es. Muy bien, y entonces vamos a hablar un poquito del examen en sí, de qué hay que hacer para ser gestor, qué tenemos que hacer. A ver, ¿qué requisitos? Los requisitos son sencillos porque son prácticamente los mismos para toda oposición del Estado. Vale. Ser mayor de 16 años y tener la titulación correspondiente. En el caso de gestión es o la antigua diplomatura o actualmente tener un grado. Vale. A partir de ahí, nada, esos son los 2 requisitos mínimos básicos imprescindibles. Vale. Vamos, eso es, más que nada eso es para poder participar en las pruebas selectivas, ¿no? La solicitud. Y ya luego lo que es el proceso selectivo comprende 3 exámenes. El primero es un test de 100 preguntas, el segundo es un cuestionario de preguntas cortas a responder en la cara de un folio, y el tercero es un supuesto práctico, que es al que la gente normalmente le tiene más miedo, pero yo siempre digo que es por el hecho de ser el último. Si fuera el primero, no tendría la misma incidencia o más bien temor, la gente no tendría el mismo temor. En teoría, como digo, en realidad es más complicado porque es el último. Claro. Pero como el resto de ejercicios, si se practica bien, se supera. Es relativamente asequible. Sí. ¿Y el temario de qué versa? El temario de gestión. Pues el temario, al hilo de lo que comentaba antes, también es genérico. El primer bloque, y que igualmente suele ser común a la mayoría de oposiciones del Estado, obviamente con mayor o menor extensión, dependiendo del cuerpo y el grupo al
uno accede. Pero bueno, los tres primeros bloques que, como decía, son comunes a la gran mayoría de oposiciones del Estado, pues Sí. el primero se estudia es el famoso bloque de Derecho Constitucional, que básicamente, Sí. valga la redundancia, es estudiarse la Constitución, Sí, los diferentes órganos constitucionales del Estado. El segundo bloque es Unión Europea, sí. que es el más cortito y además es relativamente fácil, asequible y bueno, incluso puede llegar a ser hasta entretenido de estudiar. Ah, porque está mira. pensado también, bueno, son cosas que lees y oyes en las noticias, periódicos, televisión a diario. Ujú. Y claro, cuando te lo estudias, pues dices, joder, mira, esto que dicen me suena, ahora entiendo por qué usan este vocablo o esta palabra o qué querían decir con esto, lo otro. Claro, etcétera. ¿cuál es esa institución, no? Que he oído 1000 veces. Efectivamente. Ah, Justo. genial. Ujú, sí. El tercero, políticas públicas, que bueno, probablemente sea el que resulta menos atractivo. A diferencia de lo que acabo de decir de la Unión Europea, pues el de políticas públicas pues es más emfarragoso, porque es el único que no está basado en normativas. Y al final, cuando un temario está basado en ley, pues es más fácil de estudiar lo que dice la ley. Claro. Ni trampa ni cartón. Claro. En políticas públicas, en cambio, bueno, pues eso, como bien dice el nombre del bloque, se estudian las diferentes políticas públicas que se implementan en España. Pues la política de educación, de ciencia, de inmigración y de extranjería, la política industrial, la turística, la económica, presupuestaria, etcétera, etcétera. Que tienen la gracia de que van cambiando, ¿no? Continuamente, sí. Vaya. Igual hace que la labor del preparador, bueno, pues hombre, una de sus principales tareas es precisamente mantener actualizado el tema. Ujú. Sí, y más estos últimos 2-3 años que hemos tenido que, pues como 4 cambios de gobierno o intentos de gobierno, Sí. que cada uno pone nombres a Sí. los ministerios de una manera diferente y obviamente cada uno quiere implementar sus propias políticas, estrategias, Claro, etcétera. claro. La verdad que es un poco coñazo. De hecho, cada vez que hay cambios de gobierno, los preparadores temblamos. Somos eso. No me extraña. Pero forma parte del trabajo, está asumido. Ese sería el Eso primer sería- Esos Esos serían los 3 primeros bloques. Vale, efectivamente, que, como vale. decía, suelen ser bastante comunes a la mayoría de oposición. Sí. Y tiene un enfoque más teórico, más basado en en la ley y en la norma. Los bloques 4, 5, 6 tienen un enfoque quizá un poco más práctico, Ujú. ¿vale? Tanto en la oposición como luego a la hora de trabajar como funcionario. Vaya, Sí. el cuarto es realmente la base de nuestro trabajo como gestor, que es el bloque de administrativo, porque es la normativa que principalmente se aplica. Al fin y al cabo, en la administración, bueno, pues eso, lo que se tramitan son procedimientos administrativos. Entonces, bueno, pues este bloque implica el conocimiento, estudio de ese procedimiento. No me hablarás de la ley 39 y de la ley 40 de 2015. Correcto, ¡No! veo que te la sabes muy bien, tú también. Sí. Ya los oyentes del programa saben que tengo ciertos problemas yo con esta... La ley cuando... 39 es la Biblia de los gestores. Vale. Más que la Constitución. La Constitución es algo que está ahí, que obviamente conviene, bueno, hay que sabérsela Sí. para lograr aprobar. Sí. Luego realmente un gestor no tiene que aplicar en absoluto para nada la Constitución. Claro, Pero aplica la ley 39 y la 15 39. prácticamente todos los Ay, que me da a mí unas pesadillas, Álvaro, esas leyes, la 39, sí, me da unas pesadillas. No es tan fiable como lo pintan. Vale. Y ese es el cuarto. ¿Y el quinto? El quinto, recursos humanos, bueno, como decía antes, claro, al final, bueno, pues dentro de cualquier departamento, ministerio, unidad, allá donde trabajes, siempre va a haber funcionarios que se encarguen de eso, de la gestión del resto de compañeros funcionarios. Claro. Ellos mismos, claro. Pues eso, pues las vacaciones, los permisos, las licencias, excedencias, jubilaciones, etcétera, etcétera. ¿Y está más enfocado al TREBEP o está más enfocado a gestión? Sí. Vale. Sí, igual que la ley 39 es la Biblia del bloque Sí. administrativo, para los que se encargan de gestión de recursos humanos y de personal, el TREBEP es la norma básica fundamental. Lo que pasa es que ellos lo tienen aún más complicado porque en el TREBEP hay bastante lío con normativa pasada, pero que sigue estando en vigor a la espera de que se aprueben nuevas normas. Entonces, Sí. pues bueno, tienen que estar aplicando ahí reales decretos y leyes, en algunos casos hasta del 60 y pico, en fin.
¿De 1960 y tantos? Sí. Ley de Funcionarios Civiles del Estado. O de la AGE más bien, porque claro, lo que el PREVEP hace es regular, eso es lo que se conoce como una ley básica, Sí. que regula, da el contenido mínimo a los funcionarios en general de toda la administración de España, pero claro, ahí incluye el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Sí. Y el propio DEP lo menciona. Esta es la norma de aplicación básica a la espera de que cada administración, la estatal, la autonómica y la local, aprueben su propia ley de funcionarios. ¿Qué pasa? ¿Que va a pedales? Y particular. Y bueno, pues el EBEP se aprobó como hace 15 años inicialmente, Sí. y todavía estamos esperando a que se aprueben esas leyes específicas de cada administración. Vale. Así que por eso te digo que mientras tanto los pobres de personal tienen que estar aplicando ahí un batiburrillo de normas bastante más complejas que las de administrativo, por ejemplo. Pobrecillos, les mandamos un abrazo a todos. Pues sí, la verdad. Sí, Por la labor que se hacen. Se suelen comer, claro, porque al final no dejan de ser compañeros, pero claro, son los que más marrones se comen. Pobres. Porque al final la gente pues eso, que hay de mis vacaciones, que hay de mi nómina, que aquí no me habéis pagado esto, y que aquí Claro. no sé qué, que aquí tal, que oye, que yo pedí las vacaciones tantos días y ¿por qué no me dejas? Bueno, pues, Ese tipo de cosas. ese tipo de cuestiones del día a día. Vale. Vale, pues un abrazo para todos ellos que se encargan ahí de la gestión de personal. Sí, se lo merecen. Sí. ¿Y el sexto cuál sería? Y el sexto, gestión financiera, que quizá no, bueno, al menos en mi opinión sí que es el bloque más específico, pero está muy enfocado sobre todo a la gente que se dedica exclusivamente a eso. Suele ser gente bastante especializada. Y lo normal es que hayan estudiado, tengan conocimientos sobre economía, empresariales, de impuestos, en fin, de presupuestos, etcétera, etcétera. Y vamos, yo de hecho es que a ese bloque en su momento, claro, para aprobarme lo tuve que estudiar, pero Sí. como ocurría en la carrera, aquellas cosas que sabía que no me interesaban y que no iba a aplicar jamás, tal cual lograba aprobar, mi mente lo borraba. Sí, lo típico para sacar un 5 y tirar para adelante, ¿no? Efectivamente. Vale. Una vez que lo has sacado, te olvidas. Pero bueno, tengo compañeros que sigan a ello y la verdad que están encantados. Pero es eso, gente que le gusta particularmente esa materia. Vale. Pero bueno, ahí ya te digo, básicamente estudias cómo se elaboran los presupuestos, cómo se gestionan los gastos en la administración, los contratos, cómo se imputan, bueno, ese tipo de cuestiones. Ajá. Que ya te digo, que con un componente o con un contenido bastante específico. Y ya con esto habríamos terminado el temario. Sí, son 6 bloques y en temas no son muchos, lo cual a priori hace que la gente se confíe bastante, pero eso tiene una pequeña trampa. Creo que son 67 temas. Sí. El problema es que eso, luego la extensión de los temas es de media larga. O sea, Vale. vienen a ser 25, 30, 35 hojas por tema. ¿Vale? Ya. O sea que temas son pocos si los comparamos, por ejemplo, con TAC. Sí. Que ahora no recuerdo exactamente, pero creo que eran 220 y algo, o un número así. Pero luego es verdad que ellos, por su tipo por la dinámica de los ejercicios que hacen, los temas se los reducen a unas 8 o 10 páginas máximo. Gestión, eso, son, como digo, prácticamente un tercio de temas, 60 o algo más, 67 temas, pero la extensión suele ser más larga. Vale. O sea que hay que preparárselos bien cada tema. Sí, hay que estudiarlos en profundidad, especialmente aplicado al primer examen, que es el test. Vale. Bueno, como está muy basado en la literalidad de la norma, te la tienes que estudiar prácticamente de memoria. Y luego suelen ser puntillosos, es decir, sí que van no van al artículo 1, el fácil que se aprende todo el mundo. O sea, Vaya. Efectivamente, suelen ser preguntas rebuscadillas. Entonces, bueno, pues claro, hay que estudiarlo en profundidad, pero la virtud está en eso, ni en quedarte corto ni en pasar tampoco, ¿vale? O sea que... ¿Y tú sabes cuántas personas, bueno, primero, cuántas plazas han salido en la última convocatoria y cuántos aspirantes ha habido?
A ver, plazas te puedo decir que 600. Ah. Aspirantes me has pillado, porque el INAP, que es quien se encarga de los procesos selectivos, tampoco te da esa cifra, el número. Ah, vale. Tendrías que ir al listado de admitidos y excluidos y contarlos, pero ya te digo, como no están numerados, Claro. es una locura, porque, pero Claro. vamos, así hay una cifra aproximada, te podría decir, en gestión, por una convocatoria de 600 plazas, 600, Sí. porque al final las plazas, cuanta más, un número elevado de plazas crea el llamado efecto llamada. Claro, claro, claro. Que se incremente el número de opositores. Vienen Sí. a ser para 600 plazas unos 15.000, 20.000 personas. Vale. O sea que Aproximadamente. hay O sea, que estudiarse no es- cada tema muy bien. Sí, pero comparado con otros cuerpos, yo por ejemplo que conozco gente que, bueno, funcionarios pero de la Administración de Justicia, Ujú. la competitividad es bastante mayor, ¿eh? O sea, es decir, ellos a lo mejor para 100 plazas, vamos a poner una cifra más, para Sí. 100 plazas a lo mejor se presentan 15.000 personas. Vale. En gestión para 100 plazas se presentarían 7.000. Vale. Sí, ya O sea vemos que- una proporción que es asequible, si has estudiado, Efectivamente. has hecho tus deberes, has sido un buen opositor, entonces tienes posibilidades, ¿no? Eso es, sí. Pues Así oye, es. yo creo que tenemos una visión general estupenda que nos has aportado del cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado y ya yo creo que nuestros oyentes, alguno que estuviera dudando, porque aquí hay gente que lleva tiempo, pero también hay gente que acaba de empezar, no sabe bien hacia dónde tirar, yo creo que les habrás orientado fenomenal. Pues me alegro. Si le sirve para terminar de decidirse, bienvenido sea, porque como decía no recuerdo, en un momento de la conversación, es una oposición agradecida, en el sentido de que si uno, bueno, como toda oposición, si se la toma en serio y estudia, las posibilidades de aprobar y además aprobar a la primera son bastante altas. Antes de que te vayas y antes de que terminemos de hablar, no sé si te había comentado que nosotros aquí hacemos una preguntilla así un poquillo más personal. Ajá, adelante. Queremos saber qué opinas de la frase o del típico concepto que se tiene del funcionario gris. A ver. Buena pregunta. Está extendido, pero te doy mi opinión personal. Y mira, lo que he dicho antes me sirve para responder. Antes te comentaba que yo con 42 años Sí. soy el más joven. Sí, O el segundo más joven, perdón. Sí. La media de edad de mis compañeros viene a ser de 50 y pico para arriba. Sí. Entonces, claro, y además la gran mayoría de esa gente, o sea, la gente que ahora tiene entre 50 y pico, 60, 60 y pocos, entraron muy jovencitos. O sea, los funcionarios de esa edad realmente entraron con 22, 20, 21, 23 años. Ya. Ese perfil ahora, el nuevo opositor, ha cambiado radicalmente. Sí. Y de hecho la tendencia suele ser, o sea, a la inversa. Sí. Cada vez hay más opositores de mayor edad, Sí. a diferencia del perfil clásico que era termino la carrera o termino los estudios que sean y oposito. Sí. Entonces, con eso que te vengo a decir, pues obviamente, gente de 60 años, de otra mentalidad, otra generación, otra educación, que en muchas ocasiones el tema de la administración digital les cuesta. Bueno, pues están ya en sus últimas etapas y realmente lo ven, más pensando en jubilarse que o sea, todo lo que tenían que dar, Ya lo han dado. que ya lo han dado. Entonces, luego también, eso por un lado, y luego yo siempre digo, entra la manera en juego, la manera de ser de cada uno, es decir, pues como en toda la viña del Señor, hay gente más simpática, menos, más maja, menos, más extrovertida, menos. Sí. Entonces, bueno, pues si tienes la mala suerte de que llegas a una administración y das con una persona de una cierta edad, con el perfil que decía antes, y encima Sí. tampoco es la alegría de la huerta, pues claro, pues te vas con esa sensación de ya me ha tocado el funcionario gris, Sí. madre mía, cómo está la administración. Sí. Pero bueno, no siempre es así. Vale. Pero bueno, ese perfil existe. Bueno, pero no te preocupes Y de porque... hecho, mis propios compañeros me dicen que cuando yo les digo un poco que, joder, pero macho, sí, ya dentro de 20 años me lo contarás. Ya. Y bueno, ya, a ver cómo soy yo dentro de 20 años. dentro De, la administración. de todas formas, somos una gran masa de opositores más jóvenes de tus compañeros que estamos a punto de entrar. Ajá. Así que en nada estamos ahí renovando ese concepto. ¿Qué te parece? Hace falta, sí, pues que hace falta, realmente hace falta un soplo
todo aire fresco, sí, vamos, ya me lo transmitieron a mí cuando entré, te puedes imaginar. O sea, sí, ellos mismos notan que necesita, que saben que eso, Gente joven. que entre sangre fresca, sí, hace falta. Fenomenal. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la Radio El Opositor. Si alguien quiere contactar con Álvaro, es casualmente preparador de Audioposiciones, de gestión de la Administración Civil del Estado. En la página web de Audioposiciones, que luego os dejaremos, vais a poder ver si queréis contactar con él. Álvaro, de verdad, muchísimas gracias por habernos explicado todo tan bien. Un placer, Blanca. ¡Hasta pronto! Cuando quieras. Un saludo, hasta pronto. Chao. Pues ya lo sabéis, el cuerpo de gestión en el que cabe cualquier persona, independientemente de la carrera que haya estudiado, con una amplia variedad de salidas profesionales. Bueno, además no queríamos terminar sin decir que el sábado 3 de octubre se han presentado, que sepamos, los aspirantes a gestión al caso práctico. Les mandamos también a ellos un abrazo y esperamos que les haya ido súper bien. Y por último, un beso para Álvaro el compañero, pero un compañero que tenemos que se presentaba, pero es que además queremos darle las gracias a Álvaro el gestor con el que hemos hablado, porque se ha portado fenomenal, porque como veis nos ha explicado todo, incluso nos hemos extendido más del tiempo que pensábamos hablar, pero nos ha quedado clarísimo todo con respecto a esta oposición. Y pensad por un momento lo que sería trabajar cada día con Álvaro. Subidón, ¿no? No sé a vosotros, pero a mí desde luego me encantaría llegar cada día al trabajo y encontrarme con Álvaro. Pero por ahora me encuentro cada día con mis apuntes y es lo que hay. Esperamos que vosotros sigáis estudiando cada día. Muchísimas gracias por haber escuchado el programa. Muchísimas gracias por vuestros mensajes en YouTube, en Facebook, por vuestros emails y por darnos ese feedback tan importante para que continuemos. Ya sabéis, si os interesa cualquier otro cuerpo, ir diciéndonoslo para que podamos hablar, aunque ya tenemos preparado por ahí más sorpresas para las próximas semanas. Cualquier cosa que queráis compartir, aquí estamos. Y muchas gracias a la Academia Audioposiciones, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.